Señoras y señores, por favor, gracias por su paciencia. Ladies and gentlemen, the next session, North-South. Señoras y señores, el partenariado Norte-Sur del Atlántico va a explorar la situación del mundo. El moderador responsable del Servicio Internacional, Renato de Brasil, de Brasil. Morning, dear colleagues. Queridos colegas, bienvenidos a esta sesión sobre las colaboraciones norte-sur. Vivimos en un mundo donde la geopolítica cambia y estos cambios no son únicamente visibles en las informaciones. Podemos sentirlos también para algunas personas que no llegan a realizar sus sueños para estudiar, trabajar y viajar. En el conflicto en Ucrania y las tensiones de América Latina, incluyendo Venezuela, son dos ejemplos perfectos donde hay la necesidad de la economía del sur para encontrar medios modernos con el fin de aliarse con el colaborador del norte, y entonces tienen problemas en la economía nacional. Entonces, ¿cómo ir de una alianza histórica basada sobre la explotación hacia una relación con ventajas reales mutuas? La pregunta para GlobalSoft es de redefinir las prioridades nacionales y de tener nuevas colaboraciones y navegar en las rivalidades grandes entre Estados Unidos y China. Tenemos relaciones tradicionales norte-sur, enfrentan hoy en día unos momentos duros sin precedentes. Y entonces, ¿qué sería el futuro de las relaciones norte-sur? Entonces, vamos a aportar algunas respuestas a estas preguntas. Y con el fin de hacerlo, voy a presentarles los panelistas. Vamos a empezar con Abdelaziz Astena, asistente secretaria general de Policy Center Community. Bienvenida. Siéntense aquí. El siguiente, el embajador León Bernardino, antiguo representante y que se encarga de la misión del apoyo en Libia. Por favor, adelante. Tenemos el profesor director Renato Flores de la Unidad de Inteligencia Internacional en Brasil. Y su excelencia Omar Hilal, representante permanente del Reino de Marruecos en las Naciones Unidas. Adelante, por favor. Bienvenidos. Y antes de empezar esta sesión, les voy a invitar a seguir el vídeo del comité organizador. La colaboración queda esencial para enfrentar los desafíos mundiales, pasando por la energía y el consumo digital, finanzas, influencias, donde las esperanzas enfrentan las realidades. Imaginamos la cooperación con el realismo, transformando literalmente las acciones en un marco real, y las colaboraciones se desarrollan y necesitamos eso. La solidaridad es uno de los mecanismos que pone por delante
mediante la responsabilidad compartida para tener unos resultados concretos en estas colaboraciones y cómo podemos tener unas dinámicas actuales para tener responsabilidades mutuas y compartidas. Y también políticas económicas entre los colaboradores del sur y del norte, y cómo estos actores pueden fortalecer el poder y las colaboraciones mundiales para garantizar resultados justos y mundiales. Y aquí, antes de empezar a escuchar lo que los panelistas nos van a decir, voy a invitar a nuestra audiencia a contestar a una pregunta que está en el cloud de qué y cómo las relaciones norte-sur están hoy en día para que podamos estar en el contexto un poco. Dance. We are not seeing the T word as un moderador, como lo ha dicho un moderador ayer, inigualdad, tensión, desequilibrio, complicado. El cambio. Y eso va a alimentar nuestro debate. Embajador, tienes 50 años de experiencia, entonces me gustaría saber lo que piensa de la relación entre el norte y el sur. Escúchenme, si puedo, voy a hacer mi presentación en francés y luego contestaré a sus preguntas en inglés. Vivimos en un mundo donde la multipolaridad es un nuevo mundo que está caracterizado por un telescopio de geopolíticas, de unas alianzas que cambian, que luchan, que como lo hemos visto que hay cambios, y hay un derecho internacional que está asumido, el multilateralismo y las Naciones Unidas, y sobre todo están en una fase de reforma, en un momento de lo más difíciles de sus historias. Y en este contexto, una pregunta se impone: ¿dónde está el lugar del Atlántico? Diría que el gran Atlántico, el norte y el sur, es la imagen de nuestro mundo, con unas realidades contrastadas, esperanzas, desafíos multidimensionales, numerosos también, pero al mismo tiempo una resiliencia. Y en esta situación tenemos una segunda pregunta que se impone, es la cooperación norte-sur, lo que hemos llamado la colaboración partenariado. Este último está en fragmentación, por desgracia, y eso por razón del hecho de que los países del norte se repliquen cada día más sobre ellos mismos y privilegian sus intereses nacionales. Tenemos también la cooperación, la ayuda al desarrollo y sobre todo la cooperación norte-sur. Y también tenemos unas pruebas, y eso por razones de la presión económica y las inigualdades que hemos visto en la pantalla, que empujan las poblaciones del norte a ver el buen uso de la utilización de la ayuda del extranjero. Y eso ha
que está grabado por discursos populistas muy negativos, y voy a desarrollar después las manifestaciones de este desequilibrio norte-sur. Tenemos una asimetría económica que la tenemos desde una arquitectura de desarrollo que existía desde los años de la independencia. También tenemos todo lo que digital, y luego para que podamos tener una transferencia tecnología, y después existimos en el sur del Atlántico, también en África. 60 millones no tienen electricidad, internet, y prácticamente al 27-28% en África, mientras que en América del Norte está al 92%. Y la tercera manifestación es que estabilidad, seguridad. El Sahel ahora es el centro del terrorismo internacional y la buena concentración. También tenemos el Golfo de Guinea, es el centro de la emperatriz, y el tráfico de armas, de la trata humana y de la droga. La otra manifestación es la gobernanza internacional, que no dejamos los países del sur de tener su lugar alrededor de la mesa para participar en la toma de decisiones, sobre todo su desarrollo económico, la elección macroeconómica que se debe imponer, y tener acceso a facilidades de créditos, préstamos. Y la otra manifestación es diferencia entre el sur y el norte, es la migración, que está explotada, y como sabemos todos, todos los países del norte lo saben, hay nada más y entonces es un término hoy en día en los programas políticos, temas diarios en la tele, y esto crea un sentimiento de rechazo del extranjero. Normalmente Europa y el norte en general necesita más inmigración que anteriormente. Tenemos el problema de la mano de obra, y sobre todo lo que pasa ahora actualmente. El norte siempre necesitaba la migración del sur para asegurar su propio desarrollo. Si hoy lo rechazan, luego tendrán problemas. La manifestación que quisiera contar, y luego, bueno, más tarde lo voy a desarrollar. Muchas gracias, Su Excelencia, por todo lo que ha dicho. Es importante, y en particular relativamente a la migración. Todo lo que ha dicho fue muy importante, pero la migración, eso me interesa muchísimo, porque los anuncios hablan de la migración de una manera constante. Y damos la palabra a Floris. Entonces, Floris, ¿cuáles son los desafíos de las relaciones norte-sur? Antes de contestar a su pregunta, tengo que hacer o de calificar la destinación norte-sur. Entonces puede ser útil para algunos tipos de análisis, pero pienso que nos puede introducir en un error. Si lo utilizamos como marco de referencia, podemos hablar de la situación hoy en día, y me gustaría recordarles que no hace muchísimo tiempo hemos mencionado ya el concepto del sur mundial, y también del norte, evitar de pero hoy en día tenemos el sur de Evidencia que ha cambiado. Europa está en una situación de flujo,
Y entonces va a encontrar su voz con el tiempo, pero no en el futuro próximo. Pero hoy en día estamos en una situación y invito a todos y todas a leer la Estrategia Nacional de la Seguridad de Estados Unidos, que acaba de publicarse, que demuestra que estamos frente a un que tiene miedo o no está seguro de su potencia. No necesitamos ser Freud o Jacques Lacan, el psicanalista, para entender que si hay un documento de 30 páginas, está publicado en cada página, hay una mención de estoy bueno, fuerte, claramente aquí hay un problema. Y entonces hay que ir para ver un psicanalista. Entonces tenemos algo y eso no va. Entonces aquí hay un problema, eso no va a cambiar. Y necesita asegurarse o demostrar que está bien, pero esto por lo menos tiene un impacto. Y a nivel de las soluciones, no puedo decir soluciones, pero puedo decir sugerencias a estas preguntas. Estaban en este contexto, y entonces cómo todo el mundo va a actuar, va a contestar en esta realidad tal como la acabo de describir. Y entonces no quiero ser dramático porque la realidad es totalmente distinta. No nos sorprende que la palabra tensión nos aparece aquí en su encuesta, pero esto es otro tema. Entonces esta palabra no me sorprende verla, porque estamos operando en una narrativa de miedo. Eso lo que es algo muy malo. Si tomamos decisiones basadas sobre el miedo, serán malas decisiones. Y entonces diría que necesitamos liberarnos de esta narrativa de miedo, y entonces de ver podemos gestionar una relación compleja con el otro. Entonces a lo mejor me voy a parar aquí, pero luego si tendré la oportunidad de hablaré daré más detalles y más información. Embajador León, en septiembre han mencionado que las relaciones internacionales no son las mismas. Entonces, como la guerra mundial, según su punto de vista, entonces como esta idea hace un enlace entre nuestro tema hoy. Muchas gracias por esta invitación. En Marruecos, y que aquí en la UMCSP efectivamente está bien lo que he dicho. Pienso que esta idea de cambio del orden mundial debe estar como añadir a todo lo que se ha dicho relativamente a una reconstitucionalización del concepto y de la idea norte-sur. Esto me recuerda una situación particular bonita de Gramsci, un filósofo italiano, el antiguo mundo y muere, pero llega al nuevo mundo, pero en estos tiempos de negro, blanco, vuelven estos problemas de la historia. Sí, entonces aquí si no tenemos referencias, porque no tenemos referencias y no sabemos de qué será hecho el siglo XXI. Entonces necesitamos cambiar de concepto
Después de ir de Libia en 2016, durante algunos años he contribuido al desarrollo de una academia diplomática en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, y pienso que los estados del Golfo son un excelente ejemplo, porque antes estaban bañados al norte, y con Arabia Saudí, a Qatar, Emiratos Árabes, que estaban ligados al mundo occidental. Y el año pasado hemos visto a los BRICS, pero al contrario, están hacia el sur, y entonces hay un focus que cambia y necesitamos entender este mundo emergente para prever cuáles son entonces esos contornos. Esta es una respuesta general a su pregunta, y estamos confrontados a problemas serios también. No podemos también esperar que este orden mundial sea definido por cada uno a través del mundo. Afrontamos problemas serios. Hemos hablado de inmigración, de energía en Europa, de comercio internacional, y necesitamos estas soluciones ahora. Perdemos todos en un juego cuando no conocemos o no sabemos las reglas. El orden del día es completamente fragmentado y necesitamos encontrar un nuevo equilibrio en nuestras relaciones. Aún cuando no sabemos el nuevo orden mundial, sabemos que debemos ser justos, más equilibrados, justos también, y en el mundo de la guerra fría, las grandes potencias definían las reglas que todo el mundo seguía, porque nuestras sociedades han cambiado de una manera profunda, y ahora la sociedad civil debe contribuir a la respuesta. Necesitamos puentes, y pienso que los países tal como Marruecos están muy bien situados para desempeñar un papel de puente. Este espacio atlántico, este espacio de diálogo, favorecen un diálogo constructivo, y espero que los foros como este foro del diálogo atlántico nos permitirá, estos ejemplos nos permitirán de imaginar de nuevo otros foros y de mejor integrar más países a través del mundo. He escuchado Su Excelencia Embajador Hilal y mi amigo sobre la inmigración hace 20 años. Yusuf Amani, un embajador, nos dio un ejemplo, pienso que en 2004 o 2005. Entonces hemos tenido muchos africanos subsaharianos que han saltado para pasar a Melilla, y desde ahí hemos visto lo que ha pasado relativamente a la migración. Y entonces, en aquella época, ¿qué fue nuestra respuesta? No fue una respuesta unilateral. Estamos aquí con nuestros colaboradores y sabemos desde el principio, hemos hablado con nuestros amigos de África subsahariana, y hemos hablado también de la inmigración y la migración, no desde un punto de vista de seguridad, pero de integración. Y entonces intentamos ver los desafíos de los países de origen, de tránsito y de destino.
Y en aquella época eso no podíamos hablar de eso y de hacer este enlace entre la inmigración y el desarrollo y de separar la seguridad de la inmigración. Y entonces hemos podido o hemos constatado que han tenido que en vez de aprofundir estas perspectivas de cooperación, hemos visto la emergencia del Partido Populista que veía la migración solo bajo el ángulo de seguridad, y estamos en una situación particularmente compleja. Estoy de acuerdo porque el momento ha venido para los países del sur del Atlántico de insistir sobre estas nuevas ideas. Muchas gracias de haber insistido sobre estos ejemplos prácticos. Como periodista me gusta este tipo de análisis y me ha gustado lo que ha dicho y ha puesto a Arabia Saudita como un país que pivota en este orden mundial. Tenemos unos países que dependen de otros países para su desarrollo económico. Mi país, Brasil, es fuertemente dependiente de la solicitud, demanda de la Arabia Saudita. Muchas gracias de haber subrayado estos términos y todo lo que ha dicho. Excelencia, siempre escuchamos que el multilateralismo pone en peligro, que el embajador habla de un multilateralismo disminuido. Y entonces, ¿qué hay de esta crisis de multilateralismo y qué puede decirnos de su organización por aquellos que nos conocen muy bien? La ASEAN, y qué piensan de estas relaciones norte-sur? Primero me gustaría dar las gracias al Policy Center de haberme invitado a... Entonces, muchas gracias por esta invitación. Hablando de la ASEAN, soy un poco optimista relativamente a los otros intervenientes. Tenemos 11 países que están en vía de desarrollo y desde octubre hemos admitido Timor-Leste como el último miembro, y somos un grupo de países de Asia que representa plenamente la región. Somos muy diversos y representamos todas las religiones importantes del mundo. Nuestras culturas son muy diversas. Y ya que sea entre los países en el seno del país, tenemos diferentes formas de gobernanza, con unas monarquías absolutas o gobiernos socialistas, democracia. También he sido sorprendida en un debate y pienso que la democracia es la única manera de gobierno legítimo, y pienso que es una posición que rechazamos completamente. Es una posición muy occidental y no sé qué decirles, pero pienso que no está en la Carta de las Naciones Unidas. Es una pregunta que ha emergido algunas partes del mundo o grupos del país, y como lo pueden ver, Asia es muy liberal y abierta en nuestras aceptaciones de diferentes formas de gobernanza, y los países deben decidir qué es lo que funciona muy bien para ellos. Esto forma parte de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, nuestra asociación es la quinta economía del mundo, y entonces pienso que la FMI, pienso que somos la cuarta potencia mundial económicamente, aunque queremos en 2030 queremos ser más. Tenemos relaciones amistosas con muchos países, no escogemos nuestros amigos. Nos hemos
sido formados con muchos 5 países fundadores. Y diría que los 10 primeros años estamos centrados sobre nosotros mismos, porque todos estábamos unos pequeños países independientes en aquella época, pero en menos de 10 años y después de nuestro nacimiento, los grandes países de la región nos hemos acercado y hemos dicho que si aceptamos tener y queremos tener relaciones con ustedes, y entonces hemos creado unas colaboraciones de diálogo y tenemos relaciones con país que nos permite ayudar nuestras competencias en todos los ámbitos. Tenemos 11 países colaboradores. Algunos son países desarrollados y otros que están en vía de desarrollo. Tenemos a Australia, Corea, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido. Y luego Brexit. Entonces me gustaría señalarles que nos focalizamos también sobre la economía. Somos asiáticos, somos pragmáticos, intentamos desarrollar la economía de nuestro país y también después de haber examinado el desarrollo económico entre nosotros, hemos intentado hacer unos acuerdos de libre comercio con otros países con quien teníamos una buena conexión, y poco a poco nos hemos desarrollado y hemos hecho unas colaboraciones económicas exhaustivas con 15 países y estamos trabajando sobre un acuerdo sobre la economía digital que nos permite aprovechar de eso. Y estamos mirando la transformación digital, de fortalecer la interoperabilidad digital y también la seguridad de datos para las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de doblar la cifra de negocios digital. De aquí a 2030 estamos trabajando una red interconectada entre todos los países miembros que nos permitirá avanzar rápidamente. Y dentro de los miembros que tenemos países ricos, diferentes países, niveles medios, 1 o 2 países que la ONU clasificaba como países menos desarrollados, pero la CIA va a ser muy rica en términos de hidráulico, y lo que hacemos es asegurarnos que trabajamos sobre nosotros mismos para asegurarnos que somos vibrantes a nivel económico, estable políticamente, y que podamos asegurar el mejor futuro de nuestra población. Entonces no pensamos que debemos trabajar de manera aislada. Recibimos a cualquier país que quiere tener una colaboración con nosotros o cualquier relación que es benéfica de manera mutua, y no es necesariamente bajo forma de dinero, puede ser proyectos, inversiones, y hablamos de nuestras necesidades, experiencias en recursos, en los ámbitos en los cuales trabajamos, y les preguntamos cuáles son sus necesidades, ofertas, y pueden ayudarnos. No pretendemos que esta ha sentido único. Entendemos bien que si se comprometen en esta colaboración, porque también ellos se benefician de eso. Y entonces la base de la relación es benéfica mutuamente, y eso funciona muy bien.
tenemos relaciones amistosas con todos nuestros colaboradores, no tenemos un sentimiento de ningún tipo de sentimiento. Y como le hemos dicho, ASEAN quiere ser el amigo de todos. Si hay nuevas invitaciones, sí, claro, he hablado de nuestros colaboradores más importantes. La ASEAN tiene unas colaboradores para diálogos sectoriales que pueden ofrecer también en sus ámbitos de predilección. Por ejemplo, Marruecos es un colaborador de diálogo sectorial, pero después hay otra categoría, es la colaboración como el caso de Alemania y Francia, porque la Unión Europea es ya un colaborador de diálogo de ASEAN, y entonces hemos encontrado, y no fue fácil de hacer los países que tienen una potencia de hacer este diálogo. Pero esta invitación está abierta para todos, y si podemos beneficiar de manera mutua de todas las aplicaciones en numerosos ámbitos. Y estoy muy contenta de escuchar eso. Señor embajador Hilal, ¿puede darme unos ejemplos de cómo y según usted los países africanos pueden volver a moldear, gracias a su posición geográfica? En el punto de cruce norte-sur, Marruecos tiene una responsabilidad muy grande, pero al mismo tiempo una oportunidad, como mi amigo Bernardino dijo, hablando de enlaces y de puente. Estamos haciendo y estableciendo relaciones entre el norte y el sur, y al mismo tiempo facilitando el intercambio gracias a nuestra posición geográfica. Ante todo, usted también habló y dio ejemplos concretos, ¿verdad? Tenemos también cosas que se han hecho. Hace 3 meses hubo un corte de circuito de corriente en España y Portugal. Marruecos estaba aquí y envió electricidad a estos 2 países europeos. Entonces, ahora hablando de ello y de trabajar juntos, de colaborar para poder así compartir la electricidad. Tenemos una cooperación sur-sur también con África y Marruecos, gracias a la visión de Su Majestad el Rey Mohammed VI sobre la cooperación sur-sur. Es una herramienta estratégica para nuestra diplomacia y también para la acción de nuestro propio país y sus acciones en África. Su Majestad el Rey ha sido el primer líder que pagó más y ha visitado más de 40 visitas a estados africanos. Entonces, Marruecos ha sido pionero en firmar la mayoría de los acuerdos con África en comercio, agricultura y varios sectores. También hay que destacar que tenemos unas empresas de seguro, de telecomunicación, que trabajan y están instaladas en África. También intentamos, por supuesto, también hacemos trabajo en fosfato, y Marruecos no lo hace todo en fosfato bruto, pero construimos hoy en día para poder alcanzar una cierta soberanía a nivel de la alimentación aquí en el país y también en África. Otros tipos de cooperación también que podemos destacar es en la seguridad. Como sabemos todos, no existe desarrollo sin seguridad. Es el punto clave también. Y es la base, por supuesto, de toda nación que se está construyendo, de toda estrategia hacia el desarrollo. Y he hablado del Sahel y he hablado del Golfo de Guinea. Su Majestad el Rey ha propuesto tener corredores del Sahel para quitar estos países, sacarlos de la pobreza. No se trata solamente de hacerlo ofreciéndoles acceso a puertos, sino que se trata también de usar toda la cadena de valor de Marruecos como país y también ayudar a estos países para poder construir su infraestructura en las fronteras, en sus ciudades,
y fortaleciendo así, reforzando la seguridad en los diferentes caminos, carreteras, dando acceso al Atlántico y dar algo a los productos para que los productos sean exportados. Y eso ayuda a facilitar la exportación. También hemos intentado hacer otras iniciativas y gracias, por supuesto, a la visión solidaria de Su Majestad el Rey con África en la zona costera del Atlántico. 23 países miembros del norte hacia África del Sur o Sudáfrica hemos discutido, estamos hablando de seguridad, erosión, cambio climático, erosión costera, desalinación, deformación y coordinación de pesca, estableciendo una cartografía de estas zonas costeras. También nos comprometemos a hacemos muchas acciones en la cooperación sur-sur, adjuntando otros países con la cooperación trilateral. Una de las últimos acuerdos fue el acuerdo que firmamos con el PNUD para las nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial para África. Marruecos y las Naciones Unidas han elegido Marruecos para que sea el polo de la unión entre África y la Unión. Hemos avanzado bastante en el sector de la inteligencia artificial. Entonces, ayudamos a países africanos a desarrollar su estrategia nacional de la inteligencia artificial. Saben que ustedes en África solo hay 3 o 4 países en Marruecos que disponen de estrategia nacional de la inteligencia artificial. Entonces, estamos ayudándoles en este sentido y aquí en el norte nos ayuda también porque necesitamos, por supuesto, tecnología de norte, financiación, pero también tenemos electricidad, tenemos energías renovables que nos ayudan a trabajar con los datos y a formar nuestros ingenieros, lo que presenta una oportunidad también para nosotros, para tener una mejor cooperación que ayudaría, por supuesto, a los países africanos para que puedan ser independientes, ¿no? Y que no sean prisioneros de otra asistencia que pueda venir del norte. Su Majestad el Rey ha sido muy claro en este sentido. Y su visita que hizo a Costa de Marfil, donde dijo que África debería contar en sus propios recursos. África ya no debería sufrir lo que llamamos normalmente y solemos llamar la maldición de los recursos naturales. Al contrario, debe producir también y hacer exportaciones hacia el norte y no solamente exportar materiales o materias de materias primas o puros. Y se trata también de dar una oportunidad a los ingenieros para que puedan quedarse en África y construir su propio país. Y por eso en mi propia intervención dije que a pesar de toda esta complejidad, esta asimetría entre el norte y el sur, también hay cierta resiliencia política primero y luego resiliencia económica. Porque África, como continente, dispone de un elemento que no terminará nunca, que son los recursos humanos, los jóvenes, mujeres y hombres que han sido formados, que se siguen formando en África y también en el extranjero. Y gracias a esta xenofobia, muchos de ellos vuelven a África, lo que de verdad es una gran oportunidad para África para poder contar con su propia gente, para poder construirse y tener que ofrecer un futuro mejor para sus ciudadanos. Muchísimas gracias, señor embajador. Usted, pues yo la verdad que he aprendido muchas cosas con estas iniciativas atlánticas. Me llamó la atención porque la verdad se trata de soluciones africanas para problemas africanos. Muchísimas gracias por esta respuesta. Y dado que usted ya habló de materias primas, permitidme también a pasar al profesor Renato Flores, porque quiero plantear esta temática que ha sido en las informaciones, las noticias, perdón, en el Atlantic Dialogues también.
y es el uso de las materias primas. Señor presidente, ha ido a Mozambique hace 3 semanas y dijo que deberíamos hablar de soberanía cuando hablamos de minerales críticos. Y también llamó los inversores y responsabilidades medioambientales compartidas por los países del norte. Y como ustedes saben, y lo sabemos todo, ahí existe una verdadera dinámica entre el norte y el sur en relación con los recursos naturales. ¿Cómo es que esta alianza podría desarrollarse para reflejar los intereses mutuos? Gracias. Me gusta practicar lo que estoy diciendo o poner en práctica lo que estoy diciendo. Voy a responder a su pregunta. Hemos aprovechado mucho de la ocasión para mencionar otras temáticas relacionadas a su temática, a su pregunta. Ante todo, la declaración general y la declaración general de lo que usted acaba de decir. Todo el mundo ha usado todo como arma. Y pienso que deberíamos usar la comodidad de materia prima como arma. Y sería estúpido, la verdad, de decir que tengo mucho litio y no lo voy a vender a cualquiera. No, es un poco tonto. Vendémoslo, pero usemos este litio como arma. Esto igual para el cobalto, para el cobre. Dicho esto, debemos firmar acuerdos para estos minerales estratégicos y tenemos que darles valor porque no son minerales de todas formas. Hay que aprovechar de la ocasión. Tenemos mucha riqueza. Debemos hacer comercio y no solamente transferencia tecnológica. Cada país tiene necesidades específicas en tecnología. Tenemos que hacer comercio también. Comercio para poder importar las buenas prácticas que usamos en nuestros países. Entonces, mi primera respuesta directa a su respuesta. Intentamos guardar el espíritu abierto en relación con el comercio de los recursos naturales y de los materiales estratégicos. Haciendo del comercio, hacemos comercio, pero usémoslo como arma. Y luego, si ustedes se portan mal conmigo, ya no te voy a mandar vender mi material. Entonces, así hicieron los chinos. Los chinos han actuado así y lo han hecho súper bien. Vale, han dicho, ya no les voy a dar mis materiales críticos y mis cosas raras, mis materias raras a partir de hoy. Y a partir de ahí las cosas han cambiado a nivel internacional. El segundo punto también, y esto ha ayudado y ayudaría si lo hiciéramos en un contexto que ha sido, por ejemplo, mencionado. Por ejemplo, tuvimos el magnífico ejemplo de océano. Soy un antiguo fan del océano. Tenemos ASEAN, tenemos BRICS, que es algo conocido o desconocido. La gente dice, yo desconozco lo que es el BRICS. ¿Qué es BRICS? BRICS es algo muy ágil, pero que funciona bien. Entonces, no hagamos del BRICS algo rígido porque es algo importante. Shanghái, las organizaciones de cooperación de Shanghái son muy importantes. La Unión Africana igual también es muy importante. Pero las iniciativas regionales son muy importantes también. El comercio primero. Tenemos mucho comercio que puede ser hecho a nivel regional. Si usted quiere tener un ejemplo, por ejemplo, criticamos mucho la comunidad india porque no ha habido mucho intercomercio. Y si ustedes se dan cuenta, las cifras de cerca, ha habido muchísimo comercio gracias a la comunidad india y a través de la comunidad indígena en Colombia, Perú, Ecuador, que tenían comercio y que hacían comercio de mercancía cultural y de alimentación, ¿no? Y este intercambio ha sido muy importante para ellos. Esto es muy importante para el comercio. Y en segundo lugar, el comercio y la seguridad alimenticia es muy importante. Y también
Para bajar la pobreza también debemos intercambiar las buenas prácticas. Si hay algo que se aplicaría a Cuba, por ejemplo, quizás esto funcionaría para Colombia también. Igual no funcionaría aquí en Marruecos, yo no lo sé, pero bueno, las asociaciones, las alianzas son importantes para la seguridad, para bajar la pobreza y son importantes para los acuerdos financieros regionales. Tenemos por aquí expertos financieros y a veces les gusta ir a buscar problemillas, pero los acuerdos financieros regionales y sistemas de pago regional no son mala idea. Y esto es importante. Es el nuevo universo que tenemos. Y por cuarto lugar, las mejoras culturales. Ignoramos en este caso la cultura. La cultura es muy importante en este sentido. Queremos que todo sea digitalizado, todo eficiente, uniforme. No, perdón. La gente es diferente. Hay mucha diversidad entre la gente, entre las personas, entre los seres humanos. Y nada se puede separar de la cultura. La cultura es omnipresente. Hemos dicho aquí en este podio, con todo respeto que le debo a algo que admiro mucho. Alguien ha dicho que no creo en la adaptación de la democracia. Es una idea mundial y debería serlo. Y debería ser usada también de forma uniforme. A mí me ha gustado este dicho. No sé si esta persona sigue por aquí o no, pero no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, porque existe muchísima democracia diferente y cultura diferente. La democracia india es una cosa, la democracia colombiana es otra cosa, la griega, Estados Unidos son diferentes también. Entonces, intentemos quedarnos con la cultura en el espíritu. Bueno, las alianzas son muy importantes, pero no hay que hacer un montón de acuerdos y acuerdos de la antigua moda. En Zambia existe un zombie, por ejemplo, en Europa, que llamamos el acuerdo de libre intercambio de Mercosur, que es algo que ya está muerto, ya está caducado. Pero los líderes hoy en día les gustan las fotos que son así un poco raras y pueden decir o dicen que esto no está mal y siguen firmando este tipo de acuerdos y lo van a hacer otra vez el 20 de diciembre, dentro de pocos días. Y me gustaría que Allah, Buda, Klimanja, Dios, Ganesh, mi protegido, no permita esto porque es un zombie, no tiene ningún interés. Mi querido amigo va a estar de acuerdo conmigo. Por ejemplo, un fabricante de coches alemán para inundar los mercados Mercosur con sus coches. Pero esto no va a ayudar a nadie. Debemos ser conscientes para tener estos acuerdos antiguos. Otro elemento muy importante es, profesor, usted habla de voy a quitar mis gafas para que usted pueda ver mis ojos azules. Alguien ha dicho que debo dar la palabra a la audiencia porque la gente va a empezar a salir. Por favor, permitidme terminar. No, 4 minutos, por favor. Deme 4 minutos. No, imposible. Otro punto muy importante que está relacionado con la pregunta. ¿Por qué usar este mundo digital en todo sitio? Porque las estadísticas están mostrando que la población que está consciente de este mundo digital, todo el mundo quiere ahora ser digitalizado y dicen que es para la eficiencia. No, perdón, disculpadme, la eficiencia es un elemento variable que es muy importante, pero usted no puede orientar toda su vida basándose sobre, por ejemplo, la eficiencia. No, en la vida tenemos muchísimas cosas. Las vacaciones, el amor, y no hay que pensar siempre y solo en la eficiencia. Intentemos olvidar este relato de eficiencia, es un punto,
pero que debemos usar lo digital cuando nos va a ser eficaz y no porque es eficaz para la eficacia mundial. Yo no sé lo que es la eficiencia mundial, no sé lo que es mundial primero. Conozco a Ian, conozco a Carlos, conozco a Honk, conozco al señor embajador, pero desconozco quién es el señor Munt. Usemos entonces lo digital de forma que sea sana y usemos esta variable de eficiencia de forma sana, porque si no vamos a caer en la trampa de la dependencia norte-sur, porque los productores de la eficiencia, como dijo mi amigo Alfredo Baladar, y se acuerda muy bien de esto, ¿cuáles son los dueños de nuestro algoritmo? Vamos a ser esclavos de estos algoritmos. Cambiemos la situación. Para concluir, voy a decir, no debemos tener miedo. Queridos moderadores, no me van a echar, por favor, no diga eso. Señor profesor, por favor, no deben tener miedo. Y el resto no deberá tener miedo del cambio. Muchísimas gracias, señor profesor. Ha sido una buena conclusión, ¿verdad? Sí, ahora pues vamos a abrir un debate y dar micro a la audiencia. He visto a alguien por ahí que quería preguntar y tenemos otra persona por aquí también. Voy a tomar 3 preguntas y por favor, id al grano directamente con mucha precisión, porque no nos queda mucho tiempo. ¿Quién va a preguntar? Sí, muchísimas gracias. Me ha gustado la idea de militarizar las riquezas de los minerales. Es muy bueno el ejemplo de China. Muy bueno también, pero pregunto si todos los países del sur tienen este poder de militarizar nuestros proyectos, si tenemos la fuerza, disponemos de armas, por supuesto, de la potencia para poder hacerlo. A mí me gustaría escuchar la respuesta, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, otra pregunta, otra persona que quiere preguntar. Muchísimas gracias, Halima Jundi, de Marruecos. Señor Bernardino ha dicho y ha indicado que nos dirigimos hacia un nuevo orden mundial, lo que no sabemos a qué se va a parecer, pero ¿qué hay de cuando vamos a llegar a este nuevo mundo y descubrimos que es muy versátil? ¿Cómo vamos a gestionarlo? Y luego, si esto se va a quedar durante mucho tiempo, profesor Flores dijo que vivimos en un mundo diferente. Entonces, ¿cómo hacer que los responsables sean responsables? Y damos la palabra a nuestros panelistas después de tomar Kenali Peros del Policy Center. Mi pregunta se dirige a la señora Flores en relación con esta fractura o brecha norte-sur. Más bien dicho, es un elemento dinámico. Yo creo que usted dividió eso en 3 partes. Antes era norte y sur y ahora estamos hablando que decimos que esto ha terminado, pero no estoy de acuerdo con usted, porque según los estudios internacionales, esto sigue siendo válido hasta hoy en día. Y para la segunda pregunta, el norte en relación con el sur, hay restricciones, sí, pero cuando ustedes, por ejemplo, van hacia el Gran Sur y por culpa del cambio económico y político hay ciertos relatos en el sur también. Mi pregunta sobre la tercera parte, y ustedes dijeron que tenemos los hegemonics, y usted hace referencia a los Estados Unidos, por supuesto, y también el resto, más de 190 naciones, representaría el resto. Por mi parte, entonces, la estrategia nacional son críticas, las estrategias nacionales son críticas y existen muchísimos conceptos que están implicados aquí. Se trataría de incertidumbre y también de enfoque directo de los Estados Unidos. ¿Cómo es que podemos definirlo? Y prácticamente cuando ustedes ven el nivel de política internacional, sabemos que Estados Unidos juega un papel muy importante y estoy de acuerdo con ustedes.
en lo relacionado con el cambio político de multilateralismo y política exterior. Entonces, ¿piensa usted que Rusia y la Unión Europea estarían juntos en lo relacionado con alianza con los que se encargan de la hegemonía? Si esto puede ser real. Muchísimas gracias. Una última pregunta, la señora por ahí. Sí, por favor, si puede ser breve. Hola, soy doctoranda en Relaciones Internacionales y investigadora. Ahora que estamos de acuerdo que las relaciones y las alianzas norte-sur atlántico están desequilibradas, me pregunto si debemos y cómo institucionalizar una vía colectiva del sur en las instancias atlánticas, pero también otras instancias internacionales y también el orden internacional contemporáneo también está fundado sobre una ciertos valores universales, pero que no son al final y al fin y al cabo, si a nivel de la democracia podremos hablar de ello, esta vida o vía colectiva, si no puede remediar esta agenda internacional y con una condición de no gestionar importante para muchos países del sur. Muchísimas gracias. Señor embajador o embajadora, ¿podría usted contestar la pregunta? ¿Los países del sur podrían utilizar su materia prima como arma? Bueno, en primer lugar, nos tenemos que posicionar sobre la economía. Lo podemos hacer con una agrupación de países. No es tan fácil como parece, pero tampoco es imposible. Hay una alternativa de poder trabajar con un país que tendría el mismo espíritu con el objetivo de empujar ahí con su país. Es decir, primero hay que empujar con los principios porque vamos a tener los recursos. Voy a darle un ejemplo, el de China. China está utilizando sus materiales como armas por muchas razones. Podría ser un país no tan fuerte, pero podría tener litio y recursos limitados en el mundo. Sí, debería de funcionar de forma independiente. Tendría la posibilidad de hablar con China y con Rusia. Quiero que me empujen. No solamente quiero que os ocupéis de mis recursos, pero necesitaría tener una ayuda y eso se ha hecho durante la crisis Rusia-China, cuando los países del sur asiático tenían un problema, estaban a punto de quebrarse. Estamos hablando de Malasia y China, pero cuando China ha decidido no despreciar el yuan, esta única misión que le quedaba es ayudarnos a que no lleguemos a quebrar. Y se puede ganar dinero, pero China sí que se interesaba en relaciones a largo plazo, razón por la cual hay muchas cosas que podríamos desarrollar en este sentido. También me intereso por la cuarta pregunta. El ministro de Colombia me pareció muy bien lo que ha dicho. Hablamos mucho y hacemos menos. Yo creo que esto es la parte central de todo. Hablamos mucho de nuevos principios, nuevos acuerdos, pero eso tiene valor, sí, pero con muchas limitaciones. Las Naciones Unidas lo han dicho. El impacto se está disminuyendo. Hay mucha influencia hoy por hoy. Y yo creo que alguien también habló de que estamos hablando de la multipolaridad y yo digo que espero que vayamos a la no multipolaridad, porque cada vez más estamos diciendo que tenemos ese elemento en cuenta y esa hegemonía en el mundo y no deberíamos de alinearnos en esto o no lo vamos a hacer. Razón por la cual, bueno, algunos países dicen con quién podría trabajar sobre estos puntos. Hay acuerdos, asociaciones que son mucho más diversificadas hoy por hoy.
Así que vamos a intentar ver cuáles son los elementos que a lo mejor podrían servir para este país o este otro. Estamos hablando, en vez de la multipolaridad, estamos yendo hacia la no polaridad. Aunque vayamos hacia un nuevo mundo, yo creo que deberíamos de preguntarnos siempre de ese espíritu de la realidad actual, es decir, qué es lo que no va a funcionar, porque eso le va a retrasar. Hay que liberar el espíritu. No hemos aterrizado todavía, pero estamos en el nuevo orden mundial. Y aquí estoy hablando de Gramsci generalmente. ¿Por qué? Pues porque es una época importante y me gusta la demostración que ha dado el señor de Sudáfrica. Es un momento oportuno y Sudáfrica lo había perdido en el 95, pues no hay que perder la oportunidad ahora. Por lo tanto, todo está flotando y es el momento en el que todos tenemos la oportunidad de poder reescribir nuestro futuro. Así que olvidemos la forma clásica de trabajar. Tras la Segunda Guerra Mundial hay que intentar identificar nuevos métodos de trabajo. No cojamos las ideas del norte y decir solamente que no tenemos ventaja como somos de los países del sur. Por lo tanto, no nos faltan ideas. Sabemos lo que deberíamos de hacer. Simplemente deberíamos de velar a poder hacerlo. Razón por la cual deberíamos la insistencia de algunos países y esto podría funcionar. Señor embajador, ¿podría decirnos algo al respecto? Que le ha sido preguntada. Me dicen aquí que ya nos hemos pasado del tiempo. Sí, llegamos a entender el nuevo orden internacional. Así lo estamos viendo como medio para la estabilidad. No hay que hacerlo así desde la crisis del 2008 con el COVID y también incluso tras la crisis de las tarifas. Ucrania, Gaza, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía no lo estamos entendiendo bien. Tras muchos años de estabilidad y muchos años, y yo no soy fanático, digamos, del régimen autoritario, pero teníamos décadas de estabilidad en Oriente Medio, en el Golfo, en el Mediterráneo. Sí lo hemos entendido. Libia, Siria, Gaza, etcétera. Por lo tanto, me niego o rechazo la idea de que sea eso la transición. Nosotros deberíamos de establecer un nuevo orden donde la colaboración internacional sería mucho más importante. Hoy por hoy no se ve tan así. Las organizaciones deberíamos de trabajar juntas. Hay que construir coaliciones juntas. Hoy por hoy las hemos debilitado por dentro. Eso no tiene nada que ver con la Unión Africana ni la Unión Europea. Nosotros hemos matado y debilitado el sistema con nuestros problemas internos, razón por la cual creo que todavía no hemos llegado al objetivo, razón por la cual deberíamos de construir todos juntos para llegar a ese nuevo orden. En cuanto al uso de los recursos como arma, pues yo creo que no deberíamos de hacerlo con todos los recursos. Les recuerdo el petróleo de los años 90 y eso ha funcionado bastante bien. Y había mucho éxito en esto, pero la idea es restablecer coaliciones internacionales porque eso podría funcionar. El diálogo euro-árabe de los años 90 ha dado lugar al proceso mediterráneo. Y entonces en algunos casos sí que puede funcionar, en otros, sin embargo, pues depende. Pensemos, por ejemplo, el tema de la pesca, lo que Marruecos y España, con todas las relaciones históricas de pesca tenían y lo que han podido hacer y construir es un sector que ha reforzado el sector de pesca tanto en Marruecos como en España, pero es un desastre en otros países y deberíamos de extrapolar este modelo y copiarlo y poder adaptarlo a nuestras realidades. Por lo tanto, lo que deberíamos de hacer es no dejar que el antiguo norte, escoja o escoger los sectores
sectores en los cuales vamos a trabajar juntos. Es decir, es algo que se debería de decidir de forma conjunta, con financiación, con transferencia de tecnología, tal y como lo ha dicho el señor embajador, pero deberíamos de trabajar juntos y establecer esta coalición. Muchísimas gracias, señor embajador. Ahora voy con el profesor. Voy a desobedecer las órdenes y le voy a dar un minuto para poder contestar a las preguntas que le han sido dirigidas, porque no quiero que el caballero salga sin tener su respuesta. Bueno, pues esto es imperial. Ok. Un minuto imperial. En primer lugar, diría que los estados que practican hegemonía no son endeudadas, sino que no sería hegemonía. La idea es crear maneras para crear limitaciones o para abrir espacios de negociaciones con estos estados. Esto es lo que la asociación regional había hecho. La organización de Shanghái también es importante. Pero las hegemonías no son importantes, sino que son porque no son miembros de la Corte Internacional. Son fuertes, sí, pero si no, los más fuertes no serían tan fuertes si tenían que rendir cuentas, razón por la cual hay que crear otros espacios, el norte, el sur y el Global South. Me gusta, sí, porque a veces me gusta hablar con mis amigos coreanos de esto y decirles que sois miembros del Global South y al final, a fin de cuentas, no están de acuerdo conmigo. Y entonces algunos amigos que hacen o analizan bastante esto piensan que sí llevo razón, pero en nuestros días tenemos la hegemonía por una parte y todo lo demás. Es decir, hay cosas que se producen, cosas que se dicen, pero miren las tarifas de forma justa. Todo el mundo ha ido a Washington para resolver los problemas en vez de ir a la Meca. Por lo tanto, todos han ido a Washington, salvo China y mi país. Pero todo el mundo han ido corriendo a Washington. Profesor, por favor, no me queda mucho tiempo. Un minuto. No, Rusia y las alianzas. Si la gente supiera cómo las salchichas y las políticas se hacen, no van a dormir durante una semana. Eso se puede aplicar a todo lo que estamos haciendo. Rusia desempeña una función importante en la región suya y muchos quieren ser amigos de Rusia, China también. Y esto se puede hacer con cualquier país, siempre y cuando haya desarrollo. Muchísimas gracias, señor embajador. Por desgracia, no nos queda mucho tiempo para darle la palabra, pero muchísimas gracias a todos los panelistas. Y hemos estado honrados de tenerlos a todos con usted. Muchísimas gracias. Quédense para la foto de grupo. Así que vamos a tener una pausa para el café y volvernos aquí dentro de 15 minutos. Así que a las 12:45 todo el mundo.